La historia de la Revolución Francesa. 1. Cuando los privilegios tenían sentido. En 1789, Francia no estaba gobernada simplemente por hombres poderosos, estaba sostenida por una arquitectura histórica. 3 órdenes, clero, nobleza y rey, ocupaban la cima del edificio social y disfrutaban de prerrogativas considerables: exenciones fiscales, rentas, honores, jurisdicciones propias, precedencias simbólicas. A los ojos de una generación revolucionaria, aquello parecía un escándalo. Pero durante siglos, esos privilegios habían sido percibidos como la contrapartida de funciones esenciales. No surgieron de la nada, fueron sedimentación histórica. El más antiguo de los 3 pilares fue el clero. Mucho antes de que existiera Francia como entidad política coherente, la Iglesia había comenzado a tejer una red de sentido y organización sobre las ruinas del Imperio Romano. En un mundo fracturado por invasiones, violencia privada y colapso administrativo, el cristianismo ofreció algo más que consuelo espiritual, ofreció estructura. La religión introdujo una esperanza trascendente en un universo que parecía gobernado exclusivamente por la fuerza. La Iglesia, como institución, proporcionó disciplina, continuidad jurídica y alfabetización. Henri Pirenne sostuvo que la Iglesia fue el gran puente entre la antigüedad y la Edad Media, conservando el latín, la escritura administrativa y una forma mínima de cohesión cultural. Jacques Le Goff añadió que el cristianismo medieval no solo salvó textos, sino que modeló la mentalidad europea, inventando una nueva relación con el tiempo, el trabajo y la culpa. Allí donde el poder civil desaparecía, el obispo sabía escribir, el abad sabía administrar, el monasterio sabía producir. Los monasterios benedictinos, en particular, transformaron espacios devastados en núcleos productivos. No eran únicamente lugares de oración, eran centros de colonización agrícola, innovación técnica y asistencia social. George Duby mostró cómo muchas regiones despobladas se reorganizaron en torno a abadías que drenaban pantanos, roturaban bosques y establecían talleres. El monje leía, trabajaba y administraba. Su disciplina generaba excedente, su excedente generaba estabilidad. Además, la Iglesia actuó como freno moral a la violencia feudal. Los movimientos de la paz y tregua de Dios intentaron limitar la guerra privada. Aunque imperfectos, introdujeron la idea de que incluso la espada debía obedecer a una norma superior. Sin embargo, el reconocimiento de estos servicios no debe ocultar la acumulación progresiva de riqueza y poder. A finales del antiguo régimen, el clero poseía aproximadamente 1/10 parte de la tierra francesa y estaba exento de los principales impuestos directos. Tocqueville observó con agudeza que las instituciones sobreviven más tiempo que las funciones que las justificaron. El recuerdo de los servicios pasados no siempre basta para legitimar privilegios presentes. El clero fue, durante siglos, un agente civilizador indispensable. Alimentó cuerpos y almas, preservó cultura y domesticó violencia. Pero en 1789, el juicio histórico ya no se basaba en lo que había hecho durante 1000 años, sino en lo que hacía entonces. Y la brecha entre su misión espiritual y su peso económico se había vuelto visible. Si el clero fue el arquitecto del alma, la nobleza fue la muralla. Tras la desintegración del Imperio carolingio, Europa quedó expuesta a invasiones y saqueos constantes. En ese contexto, la figura decisiva fue el guerrero capaz de proteger un territorio concreto. El noble no nació como aristócrata refinado, nació como combatiente eficaz. Mark Bloch explicó que la sociedad feudal surgió como respuesta funcional al vacío de poder. Allí donde el rey no podía proteger, un señor local ofrecía defensa a cambio de fidelidad y rentas. El feudo fue, antes que un privilegio hereditario, un contrato de seguridad. La fortaleza no era símbolo de lujo, sino necesidad vital. En el siglo X, el linaje importaba poco, importaba el coraje.
El noble era quien sabía mantenerse firme frente a la invasión. La población aceptaba cargas pesadas, corveas, rentas, servidumbre, porque la alternativa era el saqueo o la muerte. Stendhal lo resumió con brutal sencillez: no ser asesinados y tener un buen abrigo de piel en invierno. Esa era para muchos la felicidad suprema en el siglo X. La frase, exagerada o no, señala una verdad estructural. En tiempos de inseguridad crónica, la protección vale más que la libertad abstracta. Con el tiempo, esta función militar se institucionalizó. La nobleza se convirtió en un cuerpo hereditario. El honor y la lealtad se transformaron en códigos culturales que estructuraron la sociedad europea. Pero también aquí el proceso histórico produjo una paradoja. A partir del siglo XVII, la monarquía centralizó la fuerza armada y domesticó a la aristocracia en la corte. La nobleza conservó honores y exenciones, pero perdió gran parte de su autonomía política real. Tocqueville observó que la aristocracia francesa fue despojada de poder efectivo antes de perder sus privilegios. Se volvió socialmente superior, pero políticamente dependiente. Y esa disonancia se haría explosiva. La nobleza surgió como garante de la supervivencia colectiva. Su legitimidad original fue profundamente concreta: defender vidas y cosechas. Pero cuando el Estado asumió esa función, la nobleza quedó como una casta privilegiada cuya utilidad parecía menos evidente. La memoria del servicio persistía. La necesidad estructural había cambiado. El tercer pilar fue la monarquía. A diferencia del clero y la nobleza, cuyo poder emergió orgánicamente, la realeza francesa construyó su autoridad durante siglos, ampliando dominio tras dominio desde Hugo Capeto hasta Luis XVI. Matrimonios estratégicos, conquistas y herencias transformaron un pequeño feudo en un estado territorial coherente. La monarquía no solo unificó territorios, unificó jurisdicciones. Desmanteló guerras privadas, sometió a grandes señores y creó una administración centralizada. Desde el siglo XII, el rey actuó como árbitro supremo contra los abusos feudales. Caminos, puertos, universidades, academias y organismos de beneficencia llevaron su sello. Ernst Kantrowitz mostró cómo la teoría medieval de los dos cuerpos del rey convirtió al monarca en encarnación permanente del Estado. No era solo un hombre, era continuidad institucional. Durante siglos, el rey fue visto como protector y juez supremo. El imaginario popular lo consideraba defensor de los débiles frente a los poderosos. La consagración en Reims reforzaba su carácter sagrado. La lealtad hacia su persona era, en parte, lealtad hacia la propia Francia. Pero el éxito de la monarquía en centralizar tuvo consecuencias profundas. Al absorber funciones y debilitar cuerpos intermedios, el rey concentró responsabilidad y resentimiento. Los estados generales no se reunieron durante 175 años. Los parlamentos fueron marginados. Los nobles se volvieron cortesanos. El monarca nombraba obispos y administraba impuestos mediante intendentes. Tocqueville señaló que la revolución heredó del antiguo régimen una centralización ya avanzada. Lo que cayó en 1789 no fue la dispersión feudal, sino una maquinaria administrativa poderosa. La monarquía creó el Estado francés moderno y consolidó su unidad territorial y administrativa. Pero en su triunfo centralizador aisló progresivamente a los otros cuerpos y asumió una responsabilidad absoluta. Cuando el sistema entró en crisis financiera y social, el rey ya no compartía el peso del descontento, lo encarnaba. Así, al llegar 1789, los tres órdenes privilegiados no eran simples parásitos históricos. Eran herederos de funciones decisivas en la construcción de Francia. Clero, nobleza y monarquía habían sido, cada uno en su tiempo, necesarios. Sus privilegios habían tenido sentido en contextos específicos. El problema no fue su origen, sino la desincronización entre función y prerrogativa.
La revolución no nació únicamente del hambre o de la filosofía ilustrada, nació también de esta dislocación histórica. Cuando los servicios que justifican un privilegio dejan de percibirse como actuales, la gratitud se convierte en sospecha. Y una sociedad que comienza a pensar en términos de igualdad jurídica ya no acepta fácilmente herencias del pasado, por venerables que sean. El edificio del antiguo régimen no se derrumbó porque careciera de cimientos, se derrumbó porque esos cimientos pertenecían a otra época. La arquitectura de los privilegios. En los años previos a 1789, el conjunto de los privilegiados en Francia ascendía a unas 270.000 personas, aproximadamente 140.000 nobles y 130.000 miembros del clero. Estas cifras se traducían en realidades concretas, entre 25.000 y 30.000 familias nobles, unos 23.000 religiosos distribuidos en 2.500 monasterios, 57.000 religiosas en 1.500 conventos, y cerca de 60.000 curas y vicarios atendiendo parroquias y capillas en todo el reino. Su presencia formaba una verdadera malla territorial. En casi cada milla cuadrada se alzaba una casa señorial. En cada aldea, una iglesia con su párroco. Cada pocas leguas, una comunidad religiosa. El privilegio no era una abstracción jurídica, sino una realidad visible y arraigada. Eran los antiguos organizadores del país, y en virtud de esa larga memoria conservaban bienes y derechos considerables. Marc Bloch recordó que el mundo feudal no fue una anomalía parasitaria, sino una forma de organización surgida de necesidades concretas. Señor, obispo y abad fueron en su origen focos de cohesión en un espacio fragmentado. Comprender su peso en el siglo XVIII exige recordar esa función inicial. Las ventajas que aún conservaban no eran innovaciones recientes, sino vestigios de prerrogativas mucho más amplias. Algunos linajes cuyos descendientes rendían homenaje en Versalles habían sido, siglos atrás, rivales efectivos del poder real. Abadías equivalían en extensión a verdaderas provincias. Señores locales habían resistido a los primeros capetos. Nada resulta más duradero que una estructura social profundamente arraigada. Pese a la centralización monárquica y a los cambios económicos, la raíz feudal subsistía. Duby mostró cómo esa organización agraria modeló el territorio durante siglos. La tierra no era solo recurso económico, sino soporte de jerarquía. La distribución de la propiedad a fines del antiguo régimen revelaba esa persistencia. Aproximadamente una quinta parte del suelo pertenecía a la corona y a las comunidades, otra al tercer estado urbano, otra a campesinos propietarios, y las 2/5 restantes, casi por igual, a nobleza y clero. Excluidas las tierras públicas, los privilegiados poseían cerca de la mitad del reino, incluida su porción más rica en edificios, capital acumulado y prestigio simbólico. La fortuna del clero ilustra esa magnitud. El valor de sus bienes se estimaba en miles de millones de libras. Sus ingresos anuales, rentas y diezmos, alcanzaban cifras enormes. Órdenes como los premonstratenses, dominicos o benedictinos administraban patrimonios comparables a casas principescas. En provincias como Alsacia, Franco Condado o Artois, el clero poseía una proporción decisiva de la tierra cultivable. Esta acumulación no puede entenderse sin la larga duración señalada por Pirren. Tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia aseguró continuidad administrativa y cultural. Le Goff añadió que estructuró mentalidades además de conservar textos. Durante siglos, monasterios y capítulos fueron centros productivos y gestores eficaces. Su riqueza fue el resultado de una función sostenida en el tiempo. La nobleza, por su parte, no estaba compuesta únicamente por linajes medievales. Desde el siglo XVII, magistrados y financieros accedieron a ella por compra o concesión.
Tocqueville observó que una clase situada en la cúspide tiende a absorber a quienes prosperan. Así convergieron fortunas antiguas y recientes. Entre príncipes y grandes señores se concentraban rentas inmensas. Ciertos dominios principescos cubrían amplias extensiones del territorio. Estas propiedades eran vestigios de una soberanía fragmentada. Cuando la monarquía concentró el poder supremo, respetó la propiedad de quienes habían ejercido autoridad local. En obispos, abades y condes subsistía el eco de esa antigua dignidad. Kantrowitz mostró cómo la soberanía medieval unía persona e institución en una continuidad simbólica. Algo de esa lógica permanecía en el siglo XVIII. Uno de los signos más visibles del privilegio era la exención fiscal. Los recaudadores se detenían ante determinadas puertas porque el sistema reconocía en ellas una antigua dignidad. Propiedad feudal y monarquía compartían origen soberano. El rey era el más privilegiado, pero no el único. Incluso Luis XIV vaciló al imponer el diezmo universal. Costumbres inmemoriales y precedentes jurídicos limitaban al fisco. Cuanto más recordaba un propietario a un antiguo soberano independiente, más amplia era su inmunidad. En algunas provincias los privilegios estaban protegidos por acuerdos específicos, en otras, por la persistencia de estados provinciales. Allí donde el señor explotaba directamente parte de su dominio, esa tierra quedaba con frecuencia sustraída al impuesto directo. El vínculo jurídico con el suelo transmitía vestigios de independencia. El clero, organizado corporativamente, negoció su contribución bajo la forma de donativo gratuito. No pagaba impuesto, sino suma acordada. Tocqueville vio en este mecanismo la prueba de que la desigualdad fiscal respondía a equilibrios históricos consolidados. El Estado se fortalecía administrativamente, pero la estructura tributaria conservaba distinciones feudales. La nobleza, menos coordinada, utilizaba influencia personal para moderar cargas. Exenta de milicia, corvea y alojamiento de tropas, reducía además su contribución mediante negociaciones y retrasos. Calón estimó que, sin privilegios, ciertos impuestos habrían rendido el doble. La exención no era solo ventaja económica, sino signo de rango. Pagar como los demás implicaba descender simbólicamente. En términos de Bloch, el honor y la función estaban entrelazados. En los dominios locales, la persistencia del antiguo orden era aún más visible. Obispos, abades y señores ejercían derechos que recordaban el tiempo en que sus instituciones habían sido pequeños estados. Conservaban prerrogativas ceremoniales y jurisdiccionales, nombraban jueces, percibían multas, administraban justicia alta, media y baja. Kantrowitz explicó que la soberanía medieval no era abstracción jurídica sino realidad corporativa. Aunque la monarquía absorbiera la supremacía, subsistían fragmentos de aquella estructura. A escala rural, el señor designaba funcionarios, disponía de prisión, percibía bienes confiscados, herencias vacantes, objetos hallados sin dueño y parte de tesoros o naufragios. Eran atributos del antiguo juez territorial. A ellos se sumaban derechos económicos, tasas sobre ventas de tierras, derechos sucesorios, monopolios de molino, horno y prensa, peajes, contribuciones por pastoreo o tránsito de ganado. Muchos nacieron como compensación por servicios concretos, mantenimiento de infraestructuras. Con el tiempo, el servicio se atenuó mientras la exacción subsistió. En ciertas regiones persistían formas de servidumbre personal, mainmore, obligaciones hereditarias, restricciones a la transmisión de bienes. Duby mostró que esa red de derechos aseguró producción y defensa en la Edad Media. En el siglo XVIII, la defensa local ya no tenía el mismo sentido, la estructura jurídica permanecía. La propiedad conservaba huellas del dominio total antiguo, derechos de casa,
monopolio del palomar cuyos animales devastaban campos ajenos, facultad de pastoreo sobre tierras vecinas. Cada privilegio era una supervivencia. El cuadro remitía al señor del siglo X, simultáneamente soberano y propietario. La forma social creada para afrontar peligros inmediatos subsistía como armazón parcialmente vaciado. La mera persistencia no implicaba inutilidad. El antiguo jefe local podía transformarse en administrador civil, benefactor y mediador. Tocqueville señaló que la continuidad institucional evita rupturas peligrosas. El mando político, la obediencia duradera de millones a unos pocos, es construcción frágil. Stendhal evocó con crudeza que en tiempos de inseguridad la protección era el bien supremo. En épocas pacificadas, esa protección podía traducirse en tutela administrativa. Un orden hereditario ofrecía estabilidad, nombres conocidos, educación orientada al mando, tradición de servicio. Si esos hombres asumían funciones concretas, justicia local, representación ante el centro, promoción de obras públicas, asistencia a pobres, su preeminencia podía adquirir fundamento renovado. La cuestión en 1789 no era si esos privilegios tuvieron sentido en su origen, lo tuvieron, sino si la transformación requerida se había producido plenamente. Cuando las prerrogativas subsisten y la función que las justificó deja de percibirse como necesaria, la memoria histórica ya no basta. El edificio continúa en pie, pero su fundamento deja de sentirse legítimo. En esa tensión entre herencia y presente se incubó la crisis. Cuando el privilegio mantuvo su poder, pero olvidó su deber. Para comprender la crisis del gobierno local en Francia a fines del siglo XVIII, convenía observar primero otras regiones de Europa donde la sujeción feudal, aun siendo más rigurosa, parecía menos opresiva. La razón no residía en la suavidad de las cargas, sino en el equilibrio entre cargas y servicios. En Münster, a comienzos del siglo XIX, se encontraba un obispo soberano rodeado de conventos y grandes residencias señoriales. Los campesinos eran colonos o siervos, entregaban parte de sus productos, contribuían con sus bienes al morir y podían ser perseguidos si abandonaban la tierra. La disciplina era severa y el castigo corporal no era desconocido. Sin embargo, esa autoridad se ejercía junto con una tutela efectiva. El Señor acudía en las desgracias, socorría a los enfermos, amparaba a los ancianos y sostenía a las viudas. La subordinación era pesada, pero no parecía arbitraria. Mark Bloch había señalado que el feudalismo no nació como una explotación gratuita, sino como una respuesta funcional al vacío de poder tras la fragmentación carolingia. Allí donde la función protectora subsistía, la obediencia conservaba sentido. En los estados prusianos, bajo el Código de Federico II, la servidumbre era incluso más rigurosa. El campesino no podía vender su parcela, cambiar de oficio ni casarse sin autorización. Debía corveas y estaba sometido a vigilancia moral. Pero el señor estaba obligado por ley y costumbre a velar por su educación y subsistencia. Autoridad y responsabilidad permanecían unidas. Inglaterra ofrecía un modelo distinto. El gran propietario poseía vastas tierras y ejercía amplia influencia local, pero sus arrendatarios eran libres. Gobernaba por ascendiente y utilidad, no por coerción. Residía en su dominio, participaba en la administración, ejercía como magistrado y organizaba la milicia. Tocqueville observó que la aristocracia inglesa había logrado conservar su legitimidad porque había transformado su antiguo papel militar en función civil activa. La comparación era clara. Las jerarquías tradicionales sobrevivían cuando conseguían adaptar su autoridad a las nuevas circunstancias. En Francia, en cambio, esa adaptación se había visto interrumpida. En la historia francesa podían encontrarse aún ejemplos tardíos del viejo señor activo. Algunos nobles habían gobernado sus territorios con energía y paternalismo.
El abuelo de Mirabeau, en su castillo provenzal, había ejercido autoridad áspera pero eficaz. Organizaba el trabajo agrícola, dirigía personalmente las tareas, protegía a sus dependientes frente a funcionarios externos y distribuía socorros en tiempos difíciles. Estos hombres recordaban lo que Bloch había descrito como la figura originaria del señor, jefe militar y organizador económico a la vez. Su ascendiente descansaba tanto en la fuerza como en la utilidad. En ciertas regiones apartadas, Bretaña, el Bocage, zonas de Auvernia, subsistían rastros de ese paternalismo. El señor compartía celebraciones, intervenía en disputas, asistía a bodas y mantenía trato cotidiano con sus metallers. La jerarquía no excluía la familiaridad. Pero esos casos se habían vuelto excepcionales. La centralización monárquica había modificado profundamente el equilibrio. Tocqueville observó que el absolutismo había despojado a la aristocracia de poder efectivo sin eliminar sus privilegios sociales. La función se había separado del título. Muchos nobles residentes no eran tiranos. Numerosos testimonios mostraban indulgencia, aplazamientos de rentas y actos de caridad. Las comunidades religiosas que permanecían en sus dominios mantenían obras asistenciales activas. En ello se advertía aún la herencia institucional que Pirren y Le Goff habían atribuido a la Iglesia medieval como estructura civilizadora. Sin embargo, la cuestión ya no dependía del carácter individual, sino de la estructura política. Desde el reinado de Luis XIV, la justicia, la fiscalidad, las obras públicas y la organización de la milicia habían pasado progresivamente a manos del intendente y de los funcionarios reales. El señor ya no presidía la asamblea parroquial ni dirigía la milicia local. Las decisiones administrativas dependían de la burocracia central. Tocqueville subrayó que la revolución heredó una centralización casi completa. La aristocracia había conservado honores y exenciones, pero había perdido iniciativa política. Se había producido una disociación profunda entre autoridad nominal y poder efectivo. El noble, excluido de la gestión pública, se había replegado sobre las distinciones de rango. La administración le parecía tarea inferior, propia de escribanos. Permanecía en su castillo, aislado. Muchos nobles eran pobres. Las rentas eran exiguas y los dominios estaban hipotecados. El derecho de primogenitura, concebido para preservar la integridad patrimonial, fragmentaba y empobrecía a los cadetes. El comercio y la industria eran considerados indignos. Se vendían tierras para sostener gastos urbanos y representación social. Con frecuencia solo quedaban el pequeño solar y los derechos señoriales. El noble se convertía así en simple acreedor frente al campesino. Percibía censos, lots et ventes y otras rentas porque dependía de ellas para subsistir. La relación política se había transformado en relación financiera. Kantrowitz había demostrado que la dignidad soberana implicaba responsabilidad pública. Tales ventajas imponían deberes. Pero la mayoría residía en París o en la corte. Desde hacía más de un siglo, la atracción de Versalles había desplazado a la alta aristocracia hacia el centro. La centralización administrativa había privado a la provincia de sus jefes naturales. La corte concentraba cargos, beneficios y honores. En provincias, la vida se marchitaba. Arthur Young observó caminos desiertos, ciudades adormecidas, ausencia de debate político. La iniciativa se esperaba siempre de París. La centralización había atrofiado la vida local. Delegación, abusos y deterioro. El señor ausente delegaba la administración de sus derechos en regidores o arrendatarios. Estos buscaban maximizar ingresos. La indulgencia no era rentable. Cuando los derechos se arrendaban, la presión aumentaba. Las justicias señoriales, a menudo vendidas o mal administradas, degeneraban en arbitrariedad. Los oficios se multiplicaban para generar recursos. La autoridad feudal, ya privada de función pública, aparecía ahora como fuente de injusticia. El derecho de casa,
originariamente ligado a la protección del territorio, se había convertido en privilegio irritante. Las guarderías protegían animales mientras las cosechas eran devastadas. En amplias zonas sometidas a capitanías, las restricciones y castigos eran severos y las pérdidas agrícolas cuantiosas. Montlosier recordaba que, al ver manadas de ciervos, los campesinos exclamaban: «Ahí va la nobleza». El símbolo era elocuente. El señor era percibido como depredador. Ausencia de los grandes, decadencia económica de los pequeños, centralización administrativa, delegación abusiva, deterioro agrícola y agravios simbólicos. Todos estos elementos derivaban de una misma transformación histórica. El privilegio había conservado su poder formal, pero había perdido su función. Tocqueville había observado que las instituciones sobrevivían a las condiciones que las justificaban. Cuando la utilidad desaparecía y el peso permanecía, la estructura se volvía insostenible. Así, cuando el privilegio mantuvo su poder pero olvidó su deber, dejó de ser fundamento de orden para convertirse en causa de resentimiento. Y cuando el resentimiento se organizó, el edificio comenzó a derrumbarse. Del servicio público al provecho privado. Inútiles en el ámbito local, los privilegiados habrían podido desempeñar un papel en el gobierno general. En Inglaterra así ocurrió. La aristocracia, aliada con las ciudades frente al rey, terminó integrándose en el parlamento y controlando la bolsa pública. Al defender sus propios intereses, defendió también los de la nación. Nada semejante sucedió en Francia. Los estados generales cayeron en desuso y el rey pudo proclamarse representante único del reino. Los demás cuerpos quedaron reducidos por la centralización monárquica. El parlamento carecía de base independiente. La asamblea del clero y algunos estados provinciales protegían intereses particulares, no el interés común. La representación nacional efectiva había desaparecido. El cuerpo más organizado era la Asamblea del Clero. Reunida cada 5 años y asistida por agentes permanentes, actuaba como eficaz órgano de defensa corporativa. Transformó la imposición directa en don gratuito, negoció reducciones y limitó su contribución fiscal, trasladando el peso hacia otros contribuyentes. Su influencia no fue solo financiera. Intervino en litigios a favor de capítulos y obispos, sostuvo monopolios como el horno banal de Saint-Malo, respaldó destituciones de maestros y promovió el cierre de escuelas protestantes. La alianza entre trono y altar operó mediante un intercambio implícito, apoyo financiero a cambio de respaldo político. La revocación del Edicto de Nantes y la persistencia de restricciones contra los protestantes ilustran esa lógica. Incluso en 1789 el clero reclamaba limitaciones civiles y control educativo. La nobleza, sin asamblea propia, ejercía su influencia por otros medios. Reglamentos militares exigían pruebas estrictas de nobleza. Numerosos beneficios eclesiásticos y altos cargos civiles quedaban reservados a linajes reconocidos. Las grandes dignidades y las rentas asociadas se concentraban en manos aristocráticas. Abundaban las sinecuras. Gobernaciones y cargos honoríficos otorgaban ingresos sin funciones reales. El intendente administraba, el gobernador cobraba. En provincias como el Languedoc se mantenían sueldos y gratificaciones para servicios ya inexistentes. En el ámbito eclesiástico, obispados y abadías acumulaban rentas enormes, distribuidas frecuentemente por favor cortesano. La corte amplificaba el fenómeno. Oficios domésticos y cargos honoríficos generaban beneficios muy superiores a sus dotaciones formales. Pensiones y gratificaciones a grandes familias y príncipes convertían el presupuesto en instrumento de favor. El resultado era claro. Los privilegiados preferían ser favoritos del rey antes que representantes del país. Las críticas crecieron. Parlamentos denunciaron el despilfarro. Moralistas acusaron a la corte de absorber la vida nacional.
Oficiales nobles, excluidos de ascensos reservados a cortesanos, abandonaban el servicio. La pequeña nobleza resentía el monopolio de las grandes familias. En 1789, muchos nobles provinciales desconfiaban de la oligarquía ministerial y rechazaban enviar grandes señores a los estados generales. El bajo clero vivía tensiones aún mayores. Las dignidades estaban reservadas a nobles, mientras los curas parroquiales subsistían con ingresos modestos. Aunque la porción congrua fue elevada progresivamente, numerosos párrocos vivían en condiciones precarias frente a prelados con rentas extraordinarias. Las desigualdades alimentaron resentimiento. En 1789, más de 200 de los 300 diputados del clero eran curas. Excluyeron deliberadamente a obispos y grandes beneficiarios. La fractura interna se volvió política. El privilegio supremo era el del rey. La centralización administrativa, implantada por la monarquía, concentró funciones en el Consejo, el Controlador General, intendentes y subdelegados. Impuestos, milicia, obras públicas y policía dependían de una maquinaria compleja, gobernada desde los despachos. El sistema requería energía constante. Luis XV dejó funcionar la máquina, sin intervenir decisivamente. Luis XVI intentó reformas, pero la estructura era pesada. Más profundo aún era el problema conceptual. El rey no se concebía como mandatario de la nación, sino como propietario soberano del reino. La corona era herencia, no delegación. Guerras por prestigio dinástico, pensiones, favores y adquisiciones costosas respondían a esa lógica patrimonial. Bajo Calón, préstamos y liberalidades beneficiaron ampliamente a príncipes y cortesanos. El Libro Rojo revelaría después la magnitud de esas pensiones. Cada liberalidad se financiaba con impuestos que pesaban sobre campesinos y contribuyentes. El centro del gobierno se convirtió así en foco de resentimiento. El efecto final fue una ruptura moral. La estructura jerárquica subsistía, pero había perdido adhesión. El privilegio, explotado en provecho propio, dejó de percibirse como función protectora. Tocqueville sostuvo que el problema no fue la existencia del privilegio, sino su supervivencia sin función real. Jories Lefebvre vio en la desigualdad fiscal y señorial el motor social de la ruptura. Albert Soubul interpretó los privilegios como obstáculo estructural a la movilidad y a la racionalización del Estado. François Furet señaló la incompatibilidad entre privilegio hereditario y soberanía nacional. Marc Bloch recordó que el privilegio fue legítimo mientras cumplió una función recíproca. Simon Schama destacó el impacto simbólico del lujo y el favoritismo en la erosión de la autoridad. Los rangos permanecían visibles, la legitimidad no. Antes del estallido, la cohesión ya estaba quebrada. La forma sobrevivía, el fundamento moral había desaparecido. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando el rey convocó a los estados generales para salvar las finanzas, creyó que estaba reuniendo a sus órdenes. En realidad, estaba reuniendo a la nación. Los privilegiados acudieron convencidos de que aún controlaban el marco del juego. No advirtieron que, por primera vez en más de siglo y medio, la representación volvía a existir, y que ya no se limitaría a defender intereses corporativos. El tercer estado no llegaba como suplicante, sino como intérprete de una nueva legitimidad. Durante siglos, el privilegio había sobrevivido porque se apoyaba en la costumbre. Ahora iba a enfrentarse a algo más peligroso que la miseria o el déficit, una idea. Cuando los diputados comenzaron a discutir cómo votar, por orden o por cabeza, el problema dejó de ser financiero. Se trataba de saber quién encarnaba a Francia. Y en esa pregunta, silenciosa pero decisiva, el antiguo régimen empezó a desmoronarse antes de que nadie lo proclamara. Lo que iba a suceder no sería una reforma. Sería una revolución.